ya está Galac, ¿viste? Yo puse toda la voluntad, pero ustedes Dale. prefieren a Galac. Ustedes lo Claro. prefieren a Galac. Bueno, yo también. Se viene un buen momento. Ahí está. Preséntelo nomás. Bueno. Ya está. Pasaron 19 minutos desde las 9 de la mañana y nos vamos a Buenos Aires. Vamos a Buenos Allí Aires. está. ¿En qué parte de Buenos Aires? ¿En qué vamos, en avión? Vivirá Eduardo Galac. ¿En En qué internet parte? vamos. ¿Estará en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿En Cava? estará? ¿O dónde está? ¿Dónde en este estás? momento está con nosotros, así que le damos la bienvenida con su columna sobre lo social en el cuerpo y en este caso las tecnologías del goce. El cuerpo privado. A ver, ¿por dónde va? Epa, Edu, qué tema, ¿eh? Tan temprano hablamos de eso. ¿Cómo Se está? viene, se viene. Una nota mañanera. Una mañana. ¿Es la primera Tal de la cual. No, no es la primera de la mañana. ¿Cómo están, Bueno, Cristina, Cristina, Pedro y por favor. Gabriela? Tampoco tantos detalles. La nota. Ah, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. muy bien. ¿Cómo estás, Eduardo? Efectivamente, arrancamos con una mañanera, vamos a decir así. Me Estoy gusta. en La Plata, no estoy en Ciudad Autónoma de Buenos Ah, Aires, mira, estoy en La La Plata, Plata. Ciudad de las Diagonales, exactamente. Sí. Y para hoy un tema quizás demasiado privado para charlarlo públicamente, quizás demasiado privado para hablarlo tan temprano, pero que vale la pena pensar. Porque me quedé enganchado la vez pasada que hablamos de las tecnologías aplicadas al cuerpo y pensé en traerles otra tecnología aplicada al cuerpo, en este caso una tecnología dedicada al goce. Vamos a hablar un poco de eso, de las tecnologías dedicadas al goce. Hay una cosa que tengo que decir que hasta ahora venimos hablando de distintos, siempre les digo, no existe un cuerpo, existen diversos cuerpos. Ujú. Y venimos hablando de, bueno, no es lo mismo el cuerpo físico material que las representaciones de las imágenes, no es lo mismo el cuerpo individual que cierta idea de cuerpo colectivo. Y hoy quiero hablar justamente de otra distinción, que es, no es lo mismo el cuerpo público, el que mostramos, el que aparece ahora en imágenes, el que todos nos ven por redes sociales cuando estamos en la calle, que el cuerpo privado, aquel que reservamos para la intimidad y que muchas veces lo mezclamos con un cuerpo reservado para la sexualidad. Ahí hay algo que después voy a tratar de desarticular un poco, que es esa relación que muchas veces tenemos entre intimidad o privacidad y sexualidad como si fuesen sinónimos. Pero bueno, quisiera contarles una historia de tecnología del cuerpo aplicada al goce. ¿Están listos y listas? ¿Se preparan? Sí, Ponemos claro, una, te escuchamos. ponemos una música, si quieren, más suave de fondo y nos adentramos en esta historia. No, hay una excelente película, otra vez, no tiene tanta repercusión, pero para mí vale la pena, que se llama Histeria, es del 2011, dirigida por Tania Wexler y con actores y actrices no tan reconocidos. Quizás quien sea más reconocido es Jonathan Pryce, el actor el que hace Francisco en Los Dos Papas, ¿vieron Sí, la película? sí. Bueno, pero esta historia, Histeria, está basada en un hecho real. Está ambientada en Inglaterra en la época victoriana y lo que cuenta es cómo se empezó a diagnosticar histeria, sobre todo histeria femenina asociada a las mujeres, y se hace un invento para curar a la histeria femenina, que es lo que hoy llamamos el vibrador, ¿no? Un objeto sexual de uso íntimo y privado que se utilizaba en un principio como un invento médico. Para decirlo en términos correctos, diríamos, un masaje genital que generaba, según lo que relatan las fuentes, convulsiones paroxísticas, que eran orgasmos, vamos Claro. a decirlo en criollo, Sí. pero que eso generaba una relajación en el cuerpo que permitía, en todo caso, curar o por lo menos morigerar los efectos de la histeria femenina. Bueno, es una película, es una comedia romántica muy interesante, que vale la pena, pero que cuenta, como les decía, una historia verdadera, que es la historia de cómo se inventó en principio el vibrador como objeto médico, como una tecnología, a propósito de, este es un nombre verdadero, el doctor Mortimer Granville, quien es contratado en una clínica, en esta clínica de masajes genitales, vamos a decir así, y el médico que lo contrata empieza a tener tendinitis, porque ya empieza a pasarle factura el trabajo que asiste, que tiene que hacer para poder curar la histeria femenina, porque obviamente la masturbación estaba totalmente regulada, pero un médico sí lo podía hacer, ¿no? Porque hay una cuestión moral, pero la medicina está ahí.
Y entonces Mortimer Granville se le ocurre una idea que es generar una tecnología que le asista a eso que le hacía doler la mano, y patenta por primera vez en 1883 un vibrador electromecánico con el nombre poco amable de Granville's Hammer, que la traducción sería el martillo de Granville. No sé qué tanto llama la atención un martillo para un objeto sexual, pero así lo llamó, digo, no vamos a andar cuestionando esa cuestión histórica. La película además relata toda una historia es parte del momento de revolución feminista de las sufragistas, del voto femenino, entonces está mezclado con interesantes discursos de la liberación sexual femenina, y patenta el invento, obviamente testeándolo en la única persona que podía llegar a testearlo, que era una prostituta, porque obviamente mujeres de la alta sociedad no iban a prestarse a testear un invento de esta naturaleza, Claro. y lo patenta con el nombre de, en la película, cosa que no es verdad, de Jolly Molly, que sería como traducible como la alegría de Molly, que era el nombre de la prostituta, ¿no? Bueno, más allá de eso, lo que me interesa es el mensaje moralizador que hay atrás de un invento o de una tecnología sobre el cuerpo, ¿no? O sea, esa idea de que las mujeres cada tanto tienen picos hormonales, ciclos hormonales, y que sus hormonas, su naturaleza, las domina. Y entonces es necesario de algo que las contenga, las relaje, les permita regular esos cambios de humor. Y por supuesto, ¿qué necesita? Esto lo digo con ironía, por supuesto, ¿qué necesita cualquier mujer? Un hombre o su representación, ¿no? Ese Claro. sería como el mensaje moralizador Sí. que está atrás de esta historia, ¿no? O sea, lo que necesita es la representación, el objeto físico de lo falocéntrico de un hombre. Interesante esta historia, ¿no? Del vibrador. De la historia del vibrador, que es vieja, que yo no tenía presente que fuera tan viejo el invento del vibrador. 1883. 1883 se patenta. Lo cierto es que hasta que se hace, obviamente, masivo, bueno, tarda mucho tiempo, y sobre todo porque al principio las primeras tecnologías tienen que estar enchufadas. Y los testeos, hay registros de los fracasos de los testeos. Entonces no era fácil testear porque nadie quería prestar su cuerpo Claro. a electrocutarse, básicamente sería como es el mensaje. Pero esta idea de tecnologías del goce, tecnologías del cuerpo, me parece que estaba bueno traer dos filósofos que nos ayudan a pensar un poco estas ideas. Uno es uno bastante conocido, se llama Michel Foucault, que escribió 4 libros de historia de la sexualidad, y tiene una frase que para mí nos ayuda a pensar esto, que dice: si antes de la modernidad, por la religión y por todas las legislaciones, el cuerpo es la cárcel del alma, o sea, el cuerpo no permite al alma liberarse, hay que hacer todo para salvar el alma, con la modernidad, con estos tiempos que estamos viviendo, se invierte la lógica y el alma pasa a ser la cárcel del cuerpo. Quiero decir, hay toda una regulación moral que nos impide cierta liberación del cuerpo, que, vamos a decirlo así, cierta liberación del goce, del deseo, de la posibilidad sexual de divertirnos. Claro. Y eso es bien interesante, porque además eso después le permite a él, a Foucault y a nosotros, a través de él, pensar en algunas ideas que tienen que ver cómo se reguló mediante políticas públicas la sexualidad, ¿no? Para dar un ejemplo preciso, la idea de la regulación de la sexualidad extramatrimonial, con todos los peligros de la transmisión de enfermedades sexuales y todos los discursos morales que hay atrás. Voy a dar un ejemplo clásico, ¿no? El SIDA, el HIV como la peste rosa o la enfermedad rosa fue un discurso muy fuerte. Entonces hubo todas campañas de salud pública, de regulación sexual. Y el otro autor que me interesaba traer es justamente el que le da título a esta columna, que es Tecnologías del Goce, que es un concepto de Paul Preciado, que es justamente todos los inventos físicos, como el vibrador, pero también simbólicos que usamos para regular nuestras sexualidades y sobre todo nuestros goces. Y en ese sentido está bueno mencionar primero que Paul Preciado nació como Beatriz Preciado y es un autor que transicionó hacia su condición de trans,
lector de Michel Foucault, y que retoma esa idea que acabo de contar del cuerpo como, del alma como cárcel del cuerpo, para decir una frase que a mí me gusta mucho porque invierte toda la lógica que tenemos, que primero está la materialidad y después lo simbólico, que es que dice, el dildo, el vibrador, el consolador, le da forma al pene, dice, tratando de dar vuelta una cosa con la otra. ¿Y qué nos quiere decir con esa idea? Primero, desterrar la idea de consolador, que es una palabra horrible, ¿no? O sea, es el consuelo. Mi consuelo está acá, hola. Exactamente. Sí. Pero además porque hay una idea falocéntrica, heteronormativa, Claro. pero además, y esto es lo que a mí me llama la atención, porque supone que un pene siempre tiene que estar recto, duro, siempre dispuesto, y por eso performa el pene, performa la sexualidad. Entonces las tecnologías simbólicas performan también la materialidad, le dan forma a una materialidad. Esa idea me parece fundamental, porque muchas veces pensamos que lo que hay que cambiar son los cuerpos en términos de físico, de fisicalidad, de materialidad, cuando en realidad lo que tenemos que repensar son las maneras simbólicas que entendemos nuestros cuerpos, ¿no? Y sobre todo, digo, desterrar esa idea de que cuerpo privado necesariamente refiere a sexualidad y toda la intimidad, ¿no? Me parecía que este invento y estas ideas nos permitían un poco pensar qué tecnologías nos atraviesan en nuestras corporalidades, ¿no? Y ahí, digo, pensar no solo las tecnologías del goce como herramientas para obtener placer, sino también que se utilizan para gobernar nuestros cuerpos. Voy a dar un último ejemplo y ya apago el monólogo y hablamos. ¿Viste cómo estamos ahí escuchándote? No te Pero interrumpimos hoy. Hay un ejemplo que para mí es muy interesante, que es nunca hubo en la historia de la humanidad tanta venta de objetos sexuales como en pandemia. Cuanto más encerrados estuvimos, cuanto más privados, Claro. más nos dedicamos a ese goce aislado. Bueno, a mí no me gustaría pensar que goce y sexualidad van necesariamente de la mano, como el amor y sexualidad tampoco necesariamente van de la mano, pero sí pensar todas las maneras que necesitamos darnos de tiempos para nuestros propios goces. No hablo solo del goce sexual, quiero decir, los tiempos que necesitamos introspectivos para darnos cuenta qué queremos y cómo queremos hacerlo. Tal cual. Nos quedamos pensando ahora. ¿Acabaste ya con lo tuyo? ¿Podemos ir nosotros? Ay, sí, totalmente, Es como que totalmente. nos quedamos, esto. no queda quedamos mucho por reflexionando, decir. sí. Es como que si No, preguntamos nos algo deja arruinamos todo lo pensando, dicho. Nos deja repensando siempre. ¿Y qué tema me quedé pensando en esto de Paul Preciado y esa idea de que el vibrador es el que da la forma al pene, que tiene que estar siempre erecto y demás, y los condicionamientos que esto implica para el varón en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Las presiones. Muchas veces eso que lo no lo pensamos, deben pensar ¿no? mucho. Eso, primero, en general, cuando hablamos de regulación sexual, pensamos en las mujeres. Y no pensamos en todas las regulaciones sexuales que hay sobre las masculinidades. Sí. Por supuesto que la mujer también tiene que tener eso, ¿no? Entonces, eso genera una doble presión para el hombre, para la mujer, para las diversas sexualidades, no necesariamente pensando heteronormativo, de que hay que siempre estar dispuesto, ¿no? Y de que la sexualidad es solo genitalidad, ¿no? Entonces, erecto o siempre dispuesta la mujer. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Pero quizás lo podemos sacar del debate sobre la sexualidad y pensar en otros registros, ¿no? Cómo la materialidad performa los cuerpos. También lo podemos pensar cuando vamos a comprar ropa que no nos entra o que está pensada para otro cuerpo. Hay un cuerpo antes, hay un maniquí, vamos a decir, Claro. simbólico, antes de que yo me pruebe la ropa. Y eso configura corporalidades. Claro, si no me entra la ropa o me queda mal algo tengo que hacer porque el problema soy yo, ¿no? O sea, si no entro al corset, el problema no es el corset, soy yo que no entré, ¿no? Entonces, eso también explica esa materialidad, una materialidad primera que performa simbólicamente, le da una forma a una materialidad segunda, que es lo que Paul Preciado pone sobre la mesa. Digo, para no pensarlo solo en términos de objeto sexual. Totalmente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor, como siempre, un placer. Y me gustaría cerrar apenas con una idea de pensar que
Bueno, primero, no pensar que el goce tenga que ver necesariamente con la genitalidad. El goce tiene que ver con la corporalidad en su más amplia dimensión. Y lo segundo, esa idea de que el placer, así como el dolor, son también políticos, ¿no? Y en todo caso no hay que pensarlo solo de manera íntima, sino una disputa social por los sentidos que implica esto del goce, ¿no? Aprendamos un poco socialmente también a encontrar los mecanismos para gozar. La verdad que así los dejo para el fin de semana. Fue muy satisfactorio, ¿eh? Quedamos satisfechos con este bloque. Muy bueno. Lo mismo digo. Un abrazo, Gran abrazo. un abrazo grande. Hasta luego.